Buenos días a todos y todos. Estoy muy contenta de participar en las jornadas de enfermería del Hospital Roma Mejía, la número 23. Bueno, agradezco al Comité de Docencia e Investigación en Enfermería, eh, encabezado por la licenciada Rivenson Sara, por la licenciada Nancy Colaya Cobo y por Celia Benítez, que son parte del Comité de Docencia e Investigación en Enfermería, y por haberme convocado para este tema, continuando con las posiciones de todos y a continuación en este último día de, de jornadas. El tema que me convocaron fue el de incidencias de parto y cesáreas en nuestro centro obstétrico. Así que bueno, paso a hacer algunas menciones en cuanto a de qué se trata este tema, ¿no? O desde qué punto de vista tenemos que posicionar como equipo de salud, diferencia entre partos y cesáreas, y parto humanizado. Vamos a hablar de parto humanizado o parto respetado. No hay diferencias entre parto y cesárea, es decir, son dos formas o dos abordajes para el nacimiento de ese nuevo bebé. Y bueno, sí, lo que hay que informarse, por decirlo de una manera, en todo el equipo de salud, es sobre el parto respetado o humanizado. Vamos a respetar el eslogan de estas jornadas, que es nuestro hospital hoy, desafíos del mañana. Hoy ya hicimos muchas cosas. Estamos trabajando con el parto humanizado y los desafíos del mañana son quizás que las mujeres que concurran a la maternidad sean mujeres más informadas, más empoderadas con este tema, y bueno, nosotros como personal de salud o equipo de salud nos tenemos que informar para poder darle las mejores respuestas a estas mujeres que acudan a nuestra maternidad. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a definir lo que es parto humanizado o respetado. Vamos a hablar del parto vaginal y de la operación cesárea. Para ello, bueno, voy a acudir a una definición, que el parto humanizado se define como aquel que, ocurriendo en condiciones normales o no, tiene en cuenta las opiniones y necesidades de la mujer, su familia durante el parto, puerperio, de modo que se convierte en una experiencia especial y placentera, donde la dignidad humana, materna, prevalece sobre cualquier decisión no contemplada con anterioridad con la mujer, su familia y el equipo de salud. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando la mujer concurre, es decir, tanto a las visitas que se le programan durante todo el tiempo de gestación, bueno, uno como equipo de salud va conociendo a esa mujer y va charlando sobre diferentes aspectos, de qué cosas le gustaría en el momento del parto, y bueno, entonces no solamente con ella, sino con su familia, y bueno, sería eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también realizó recomendaciones sobre eso, donde habla sobre el tratamiento a la mujer, en el sentido de aspectos que incluyen la atención basada en el respeto, la comunicación efectiva, la escucha activa, decimos muchas veces nosotros, el acompañamiento permanente, la continuidad de la atención y la no realización de intervenciones rutinarias, si no lo requiere el momento, ¿no? El respeto por los tiempos de cada periodo del trabajo de parto, la intervención del dolor cuando la madre lo solicite, la libertad de posición en el momento del parto, los cuidados posparto y las primeras medidas favorables al neonato, que es el minuto de oro que le llamamos, que es el contacto de piel a piel, y la lactancia, lo más rápido que sea posible. Esas son algunas recomendaciones que que brinda la Organización Mundial de la Salud. Dentro de la definición de parto vaginal,
Es un proceso fisiológico mediante el cual una mujer expulsa el feto, las membranas coreamnióticas, la placenta al final de la gestación. El parto vaginal o el parto normal, la Organización Mundial de la Salud en 1996 lo definió como aquel que tiene un comienzo espontáneo, sin complicaciones, que cursó un embarazo de bajo riesgo, con un niño que nace en posición cefálica entre las 37 a 42 semanas de edad gestacional. En sí, la operación cesárea, es decir, hay dos formas de finalizar el parto, ya sea por un parto vaginal o por la operación cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que contribuye a mejorar la morbimortalidad en mujeres con embarazos de alto riesgo que requieren dicha intervención. La Organización Mundial de la Salud estimó para el año 2018 en países estudiados un aumento del 60% de embarazos que necesitaron cesáreas en 169 países estudiados de la región en ese mismo año, siendo República Dominicana el líder de la región con un 58,1%, luego Brasil con un 55,5%, Colombia con un 45,9% del porcentaje de nacidos vivos por cesárea. En consecuencia de estas estadísticas, se consideró una epidemia el uso indiscriminado de cesárea, que va en aumento en los últimos 5 años con un 21% en los países de la región. Y si nos vamos un poco más lejos, también han aumentado gradualmente en otros países, como en los países de América Latina y el Caribe, tienen las tasas de cesáreas más altas en un 40,5%, seguido por América del Norte con un 32,3%, Oceanía con un 31,1%, Europa con un 25%, Asia con un 19,2% y África con un 7,3%. Eso, bueno, para situarnos en cómo viene la evolución de esta práctica, ¿no? De la operación cesárea. Antiguamente lo que se consideraba o se pensaba o se realizaba siempre era cuando había alguna relativo a la mamá o al bebé, es decir, se realizaban cesáreas de urgencia, cuando se ponía en peligro alguna de las dos vidas. Pero bueno, ahora hay otros criterios. Pese a que la cesárea es un procedimiento valioso bajo ciertas circunstancias, representa peligro tanto para la madre como para el feto, su uso debe ser ejecutado racionalmente y reducido significativamente para evitar complicaciones propias del procedimiento. Estos siguen siendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, como yo les decía, hubo otros formas ahora también de definir cuáles serían el procedimiento más adecuado para estas madres. Entonces teníamos que el equipo de salud tiene que estar, yo le digo hoy por hoy, informado, donde el parto respetado o humanizado es lo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando viene esa mamá con su pareja, con su esposo, con la persona que ella quiere que la acompañe en ese momento tan importante de la vida de ella y de su bebé. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Si nos remontamos a lo que es el parto respetado o humanizado, nació en el 2004 gracias a la Asociación Francesa por el Parto Respetado, y desde entonces se replica en distintos países con un objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden partos a todo el mundo y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento. El parto respetado o parto humanizado hace referencia al respeto a los derechos de la madre, de los niños y niñas, sus familias, en el momento del nacimiento, promueve el respeto a la particularidad de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.
El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Cuando hablamos de parto respetado nos referimos a que la mujer siga su propio pulso de parto, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como decidir la forma de controlar el dolor durante el parto. Y nosotros tenemos en la República Argentina la ley 25.929, donde es el parto respetado, que hace referencia a una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de los padres, de los niños y niñas en el momento del nacimiento, es decir, en consonancia con las necesidades y los deseos de la familia para dar a luz. Cuando se habla de parto respetado, se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural. El Día Mundial del Parto Respetado es la semana del 14 al 20 de mayo. En el artículo 1 de la presente ley será de aplicación tanto en el ámbito público de atención de la salud en el terreno de la nación. Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas, incorporarse a la misma el programa médico obligatorio, derechos de los padres y las personas recién nacidas. Promueve que se respete a la familia con sus particularidades, al ser informados sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante ese proceso, de manera que pueda optar libremente cuando existiera distintas alternativas, a ser tratado con respeto y de forma individual y personalizada, que garantice la intimidad durante el proceso asistencial y que tenga en consideración sus pautas culturales. El parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas, suministros de medicación que no están justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. Es decir, en definitiva, tenemos que tener muy en cuenta todos estos aspectos porque hacen también a nuestra atención de las personas que estamos en el equipo de salud, y esto hace que tenga cierta calidad también, ¿no? Que le estamos brindando con este conocimiento que podemos brindar en el sentido de aconsejarlo, de acompañarlo, a veces solamente escucharlas a las mamás y a la familia para poder llegar a buen término con este nacimiento. Como les decía, hay diferentes indicaciones para la operación cesárea. Yo les decía que antiguamente los que tenemos más de 40 años siempre se hablaba de que eran cesáreas de urgencia, no estaba muy de moda, por decirlo de alguna forma, las cesáreas de elección o electivas. Ahora tenemos otras consideraciones, como la detención de la primera etapa, es decir, que el bebé no se produzca el descenso. También puede ser que a veces la mamá no tiene buena dilatación, no tiene como pujos efectivos. Entonces todo eso hace de que se evalúe, y si en términos de 4 horas tiene la misma dilatación, a veces se la evalúa nuevamente para tomar una decisión. Se toma una decisión conjunta con la mujer y con el equipo de salud. Puede haber una mala presentación del bebé, que bueno, como decíamos al comienzo, la posición tiene que ser cefálica, pero puede ser que el bebé se ponga o se acomode en posición podálica. Entonces también eso hay que verlo. Inducción fallida, es decir, a veces se utilizan medicamentos para inducir al parto, y bueno, el bebé no progresa y no llega al canal del parto. También puede haber alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que bueno, eso también es muy controlado siempre que está en trabajo de parto esa mamá, está controlado su bebé también.
Bueno, si son gestación múltiple, si son, hay indicación de que si son eh, bebés em, que son dos bebés o más, y bueno, se indica también operación cesárea, bebé con macrosomía, con cabeza grande, es decir, eso es macrosomía, bebés que tienen acodado, me sale clampeado su cordón umbilical, también es una indicación cesárea. Después trastornos de la hipertensión, como preeclampsia y eclampsia. Bueno, eso también se lo maneja por laboratorio y se hace los controles a la mamá y al bebé, y superado los 140-90 milímetros de mercurio, se le evalúa y está en sala de está en sala de dilatación, pero con controles, y bueno, también después quizás si está con una preeclampsia, así que sus valores de la presión arterial es sostenido, es posible que se le comience con la medicación, que es el sulfato de magnesio, y se le hace una carga y después se le hace un mantenimiento. Y se llama a lo que sería anestesia y se prepara a la señora para hacerle una cesárea. Después, mujeres con diabetes gestacional, también, o mamás con diabetes gestacional, eh, también se la controla de cerca, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 también. Y hoy lo que se está hablando, como hablábamos, o lo van a escuchar ahora, la cuestión esta del parto respetado, es como que si la mujer lo solicita la operación cesárea, lo que se puede hacer es hablar con ella, hablar con su familia, contenerla, bueno, ver cuáles son sus miedos, porque a lo mejor tiene miedo al parto, es decir, a la situación, las emociones, todas cuando una mujer está en trabajo de parto afloran, y bueno, hay que ver por qué está de esa forma, por qué ella está solicitando una cesárea, y bueno, tratar de contener el equipo, trata de escucharla y contenerla y tomar una buena decisión para su mamá, para la mamá y para el bebé. En cuanto a la diabetes, lo que se hace, si es gestacional, si hay un grado de intolerancia a la glucosa diagnosticado, luego de las 20 semanas es como que esa mujer o esa mamá se le realiza el seguimiento, es decir, se la va a controlar y por laboratorio para ver si después de las 20 semanas hay como cierto control con la dieta en cuanto a todo lo que es la diabetes. eh, y bueno, si no, quizás se proceda a medicarla, pero bueno, eso se va viendo con el transcurso del embarazo. En cuanto estábamos hablando entonces un poco de la estadística en cuanto a lo que sería la región, regional, lo que sería a nivel internacional, por decirlo de alguna forma, y después debería hablar un poco de la estadística de nuestro hospital, ¿no? Pero bueno, tenemos, cuando hablamos de operación cesárea, tenemos toda una cuestión también de recuperación, es decir, quizás la mamá con un parto vaginal tiene cierta recuperación, es decir, esa mujer va a poder deambular, va a poder atender a su bebé, es decir, va a estar un poco más dispuesta que la señora que sale de la sala de operaciones, porque bueno, va a salir con una herida quirúrgica, quizá va a salir con una sonda vesical, va a tener dolor, puede ser que tenga dolor de cabeza, es decir, son otras formas, la recuperación va a ser un poco más lenta, a partir de las 2 horas, quizás cuando se vaya la anestesia va a poder movilizar sus miembros inferiores, se va a poder sentar, es decir, va a poder alimentar a su bebé, pero bueno, se trata siempre de tener un contacto con su bebé, ofrecerle todo el tiempo que se pueda, pero bueno, quizás a veces no va a estar tan dispuesta
como la señora que tuvo el parto. Pero bueno, lo ideal es que esa mamá conecte con su bebé lo más antes posible, para respetar el binomio madre-hijo. Como les decía, teníamos que hablar un poco de la estadística de nuestro hospital. Primero quiero hablar un poquito sobre la estadística. Esto es previo a la pandemia en la Argentina. Esto es una estadística del 2019, que según el Sistema Informático Perinatal, durante el año 2018, la tasa nacional de cesárea fue de un 34,7%. San Luis fue la provincia con menor tasa de cesáreas, con un 28,1%, mientras que Tierra del Fuego, la de mayor, con un 57,7%. Córdoba corresponde al noveno lugar dentro de las provincias argentinas, con un 40,7%, con un 40,3%, perdón. Entonces, eso es lo que yo tengo sobre lo que sería la estadística de Argentina, y llevado a nuestro hospital se tomó un periodo de 4 meses del 2021 en plena pandemia, de septiembre a diciembre, para ver cómo fue la evolución entre el parto y la cesárea. Entonces tuvimos en septiembre 24 partos y 19 cesáreas, en octubre 22 partos y 18 cesáreas, en noviembre 23 partos y 21 cesáreas, en diciembre 30 partos y 14 cesáreas, un total de 99 partos y 72 cesáreas. Sería un subtotal, el total sería de 171 nacimientos, de los cuales hubo un 27 nacimientos que fueron a favor del parto, es decir, hubo más nacimientos que cesárea, más nacimientos por parto vaginales que cesárea en este periodo. Se tomó el siguiente gráfico, es el periodo de enero-abril del 2022, de los cuales otra vez se tomaron 4 meses, de enero a abril. Enero, los partos fueron 33 y las cesáreas 16. En febrero los partos fueron 20 y las cesáreas 21. En marzo los partos fueron 32 y las cesáreas 25. Y en abril los partos fueron 22 y las cesáreas 26. Hubo un total de 107 partos y cesáreas 88, es un total parcial, y el total fue de 195 partos y cesáreas, de los cuales 18 superaron los partos en este periodo, un total de 19 nacimientos por parto vaginal. Pero bueno, vieron que la línea de la cesárea, al parecer en ese periodo venía un poco más en aumento que en el anterior gráfico. El anterior gráfico había como un descenso, pero bueno, también es medio relativo porque, como yo les decía, estuvimos eh, con esta cuestión del COVID, es decir, con la pandemia, y muchas maternidades, muchos pacientes que habitualmente, que eran del conurbano, llegaban al Hospital Ramón Mejía, en esos momentos no llegaban. Por eso es quizás que también había pocos nacimientos. Y en el primer periodo de este año ya hay como un crecimiento de cesáreas. Si lo interpretamos así, igual yo lo que quise es compartir. Esto no significa que terminó en aumento, pero bueno, es para que tengan una idea de cómo veníamos nosotros en el hospital. Lo que sí tengo que decir es que, así como yo les hice la introducción a estos conceptos, el hospital, nuestra maternidad y nuestro centro obstétrico está trabajando con el parto humanizado, con todos los aspectos del parto humanizado, para que estas mujeres se sientan contenidas y escuchadas, y tratar de asesorarlas lo mejor posible.
Algunas referencias bibliográficas, trabajé mucho con la Organización Mundial de la Salud, algunos escritos bastante actualizados sobre lo que se viene o lo que por ahí quizás ustedes eh, antes era impensable, pedir o solicitar, me quiero hacer cesárea, es decir, una mujer que estaba embarazada no lo solicitaba, pero a lo mejor ahora mujeres más eh, informadas lo necesitan o lo solicitan, por decirlo de alguna forma, y bueno, nosotros tenemos que estar informados para darle la mejor solución y el mejor asesoramiento. Y bueno, simplemente darle las gracias por participar en estas jornadas del Hospital Ramos Mejía y también, perdón, disculpen, le doy las gracias por participar en las jornadas del Hospital Ramos Mejía y también le doy las gracias a la gente de estadística por haber colaborado con esta presentación, es decir, habernos dado los datos que fueron muy importantes para poder realizar esta eh, mini presentación para las jornadas y agradezco también por haberme invitado nuevamente y simplemente para todos los que nos dedicamos a esto, de la maternidad, del nacimiento, de los bebés, de las mamás, de cuidados materno-infantiles. Bueno, yo lo resumiría en esto de honrar la vida. Gracias por honrar la vida.